La idea que yo tengo de comunidad energética es que no se utilice la palabra ya de vulnerabilidad, o sea, que esa palabra ya no exista, que se nos trate de igual, que podamos participar de forma activa todas, independientemente de los ingresos. Estoy escuchando vulnerabilidad, bono social y no estoy saliendo del bucle en el que ya estoy con las compañías, ¿no? Yo lo que quiero es generar mi propia energía y no deberle nada a ninguna compañía, dejar de ser vulnerable y porque una compañía establece que soy vulnerable, ¿no? O sea, veo que no salgo del bucle en el que estoy y eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Porque eso supone un estigma y eso es lo que me gustaría cambiar. El de Mari Carmen es uno de los testimonios que recoge el informe Sin dejar a nadie atrás, las comunidades energéticas como herramienta frente a la pobreza energética. Un informe que publica esta semana la ONG Amigos de la Tierra, con la que hacemos este episodio de hoy. Nos acompañará la propia Mari Carmen para contar su lucha contra ese estigma que afecta al 11% de hogares españoles que no puede calentar su casa adecuadamente. Lo sabemos de sobra, pero por si acaso hay que recordarlo, no es un capricho. Esta misma semana, la Sociedad Española de Epidemiología advertía de un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y respiratoria y más problemas de salud mental entre quienes padecen pobreza energética. Violeta, crudos días. Y tan crudo en el crudo invierno. Imaginaoslo sin electricidad, porque hablamos no solo de no poder pagar la factura de luz, desorbitada, por cierto, sino también del tipo de vivienda donde vives, si es un edificio viejo o nuevo, si te aseguran o no el suministro, si te cortan la luz porque tu barrio es pobre, o si la electricidad no llega a tu casa o llega con dificultades y sufres constantes cortes, como ocurre en muchas zonas rurales. Mientras, Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres grandes eléctricas españolas, cerraron la primera mitad del año 2022 con ganancias millonarias. Sí, un beneficio conjunto de más de 3.500 millones de euros, que era un 24% más que el año anterior. Pero les parece poco y les parece mal repartirlo. Sí, y hace solo 3 días la patronal eléctrica ha recurrido el nuevo impuesto con el que el gobierno trata de limitar sus beneficios extraordinarios porque considera que es una medida discriminatoria e injustificada. Discriminatorio e injustificado es hacerte rico con la pobreza de la gente. Pero contra esa discriminación injusta hay personas que se han rebelado. Hoy hablamos de la resistencia que se cuela por las grietas del sistema. En plena emergencia climática, comunidades de vecinos de pequeños municipios y grandes ciudades se han organizado para transformar un modelo eléctrico maltratador en uno justo y sostenible, en el que la electricidad se siembra y distribuye para que nadie quede fuera. Si pensabais que nos íbamos a rendir sin más, estabais equivocados. Hoy hablamos de un ejemplo. Las comunidades energéticas. ¿Qué son, Violeta? Pues son comunidades que cultivan, consumen y comparten su propia energía renovable, que son independientes frente al oligopolio eléctrico y que apuestan por una energía comunitaria que trae beneficios económicos, ambientales y sociales. Y para contar cómo han conseguido colarse por esa grieta, hoy hackeamos a las grandes eléctricas junto a la ONG Amigos de la Tierra y junto a la revista que se mancha de barro los pies y las manos. Ser salvaje no es un lujo. Es una necesidad del espíritu humano. Edward Abbey. Salvaje. La revista que tira al monte. Y que nos saca al campo una vez al mes gracias a su redactora jefa, Anabel Roda. Crudos días. Crudos días, Javier, Violeta. Preparaos porque salimos del estudio y antes de irnos al campo nos vamos de feria. Buen día, Gaia. Buen día, Anabel. ¿Nos puedes contar dónde estamos? Pues estamos en Vic, en la Fira de la Energía y la Construcción Sostenible, un evento anual que se está estableciendo como referente para la transición energética, por lo menos en Cataluña. En esa feria me encontré con Gaia Delia, la coordinadora de Batec, una cooperativa especializada en proyectos para la transición energética. Y uno de esos proyectos es la comunidad energética La Bordeta. Es una comunidad energética en formato cooperativo y es una de estas primeras experiencias que ahora en Cataluña ya somos muchas, pero hace un año más o menos, cuando decidimos a rejuntarnos para fundarla, éramos de las primeras en establecer este espacio de trabajo comunitario para un nuevo modelo energético y, lo que es más importante para nosotros, para impulsar energías renovables distribuidas en mano de la gente. En el barrio de La Bordeta, en la ciudad de Barcelona, se establece esta comunidad energética con el mismo nombre.
un barrio conectado con otros como el de Sants o Badal. Y eso es importante también porque la comunidad nace en el seno de la Bordeta, pero no tiene una limitación geográfica. Es decir, si eres vecina del barrio de al lado, por supuesto eres bienvenida a la comunidad energética de la Bordeta. Pero también es un barrio que está muy castigado por la pobreza energética, según los números que se consulten. En 2020, la tasa de riesgo de pobreza energética en el distrito era de 23,6%, 2 puntos por encima de la media de la ciudad. Es decir, casi 1 de cada 4 habitantes. Y a pesar de las cifras, Gaia me insiste que los números de pobreza energética son unos, pero la pobreza energética que nos encontramos de las vecinas que no reciben un bono social, pero que en casa están a 15 grados porque no pueden encender la calefacción, para nosotros es igual de importante que la persona que tiene o no tiene el reconocimiento con pobreza energética, ¿no? No tengo el número exacto. ¿Y de qué manera han incluido a las personas en situación de pobreza? Sí que tuvimos claro que de entrada el modelo económico de la cooperativa, de la comunidad energética, tenía que recoger algún mecanismo de apoyo mutuo. Entonces, de momento lo que hemos avanzado es que en el modelo económico, donde las diferentes socias aportan, ¿no?, desde la cuota inicial a cuotas anuales, ¿no?, parte de esta cuota va a parar a un fondo para combatir la pobreza energética de la comunidad, que uno de los retos principales que estamos trabajando con las entidades es ver cómo los repartimos. Eso quiere decir que tanto la persona que paga a través del fondo común como la que no lo hace tiene el mismo derecho de participar y de tomar decisiones y de establecer el rumbo de la cooperativa. Para poder garantizar esta participación es necesario lo que decíamos antes, ¿no?, formación y empoderamiento energético. Entonces, eso es necesario para toda la población, no es necesario solo para la gente de pobreza energética, e incluso diríamos que la gente que está en situación de vulnerabilidad muchas veces hace una gestión mucho más eficiente que muchas otras socias de la comunidad, ¿no? Entonces creemos. Anabel, ¿y esta comunidad está ya en funcionamiento? Hace un año que se constituyeron como cooperativa y desde entonces se han dedicado a la divulgación y acciones de empoderamiento abiertas a los vecinos y vecinas del barrio. Al principio había mucho desconocimiento, pero con la subida del precio de la luz cada vez se acercaba más gente interesada. Pero en pocos meses van a ver un gran cambio. Nosotras nos hemos planteado en el segundo semestre de 2023 empezar a operar. ¿Qué quiere decir? Que las vecinas que se hayan añadido, ¿no?, al grupo de beneficiarias de la generación fotovoltaica empezarán a recibir un ahorro directo en su factura y empezaremos también a ver cómo es la operación del día a día, ¿no?, que para nosotros una parte importante es la parte de energía y gestión económica asociada, pero igual de importante es la parte de participación. No solo es pagar una cuota y recibir un ahorro en tu factura, sino que además que haya espacios de formación, empoderamiento y de decisión. Ahorrar en la factura de la luz, pero también tejer red entre vecinos y vecinas del barrio. Eso es lo que está haciendo la Bordeta. Pero, ¿qué nos ha llevado a un modelo energético desigual? Lo explica el informe de Amigos de la Tierra, del que os hablaba al inicio. Ni en Europa ni en España se había hablado tanto del modelo energético como hasta ahora. Los precios de la energía no han parado de subir debido a la escasez de recursos fósiles, a la guerra de Ucrania, al funcionamiento del mercado de fijación de precios o al poder de decisión del oligopolio energético. La pobreza energética tampoco para de subir y para erradicarla no basta con las ayudas asistencialistas o descuentos en las facturas energéticas. Hace falta promover ya un cambio radical de modelo. Así empieza el informe Sin dejar a nadie atrás, del que nos va a hablar Vanessa Álvarez, una de las responsables del área de justicia climática de Amigos de la Tierra. Vanessa, crudos días. Buenos días. ¿Cuáles son las conclusiones principales del informe? Bueno, pues por un lado, como decíamos, ¿no?, al inicio, es fundamental cambiar esta mirada que se tiene ahora mismo, el foco en medidas asistencialistas que ponen además toda la responsabilidad en las personas que sufren la precariedad energética y lo viven como si fuera una medida, o sea, como si fuera un problema individual y no como un problema de verdad colectivo, ¿no? Sigue. Sí, entonces es necesario eso, cambiar principalmente el foco y ver que necesitamos implementar medidas estructurales, no solo asistencialistas, que tengan en cuenta pues los problemas socioculturales, materiales en los que se encuentra la gente en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles serían esas medidas estructurales? Bueno, por un lado creemos que la energía comunitaria es fundamental para esto, entonces la democratización de la energía, ¿no? La energía tiene que estar en manos de la ciudadanía y no en manos de las empresas del oligopolio, que además
además vemos que siguen incrementando sus cuentas de resultados de manera, vergonzosa, ¿no? Y cuando son las principales causantes precisamente de la pobreza energética de las personas. ¿Y eso pasa por nacionalizar la energía o por estas cooperativas de las que estamos hablando, estas comunidades energéticas? Las comunidades energéticas pueden tener diferentes figuras legales, pueden ser cooperativas, pero también pueden ser asociaciones, pueden ser incluso una SL, pero sí que consideramos que pasa fundamentalmente porque las personas tengan no solamente la capacidad de generar su propia energía, sino también de gestionarla y distribuirla, que ahora, como sabemos, pues la distribución está en manos de muy poquitas empresas que forman este oligopolio. Vanessa, en el informe definís lo que es pobreza energética, pero ¿qué es exactamente? ¿La sufre solo aquel o aquella persona que no puede pagar la factura de la luz? Pues el Miteco, de hecho, hace muy poquito sacó una definición de lo que es la pobreza energética y hablaba que es la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, y además pone también el foco por primera vez en que puede verse o estar agravada por disponer de una vivienda con situaciones de rehabilitación un poco nefastas, ¿no? O sea, que necesitamos incorporar esa visión. Pero como decíamos, ¿no? Sigue siendo una definición que pone foco en lo individual. O sea, que tenemos que hablar no solo de pobreza energética, sino de precariedad. Y un estigma, ¿no? También, como contaba Mari Carmen, o sea, se siente de manera individual, sientes que es tu culpa y siente hasta vergüenza, ¿no? Exacto, o sea, además, por lo general son las mujeres las que lo sufren más, la precariedad energética, por la distribución, ¿no?, sexual de los roles de trabajo, y porque están fundamentalmente en el hogar, ¿no? Entonces estamos viendo casos de, soledad, que no se atreven a invitar a nadie a su casa porque sienten muchísima vergüenza, ¿no? Y no solamente se debe definir, hablamos mucho de pobreza energética durante el invierno, pero también son las condiciones en las que no sientes bienestar, pero no solo en invierno y en verano, y en una situación de crisis climática en la que cada vez en España, en este caso, las condiciones, pues la calidad de vida va a empeorar, ¿no?, por estas olas de calor, pues tenemos que empezar a poner el foco ahí, ¿no? Anabel. Hola, Vanessa. ¿Existe en el imaginario que una comunidad energética es simplemente producir energía fotovoltaica? Pero ¿cómo de diversas son estas comunidades energéticas? Y si va más allá de ponerte unas placas en el tejado y compartir esa electricidad con los vecinos. Pues sí, o sea, tenemos puesta en la cabeza, ¿no?, que es poner en nuestras cubiertas o sobre los tejados placas fotovoltaicas, pues las comunidades energéticas engloban mucho más allá de la energía fotovoltaica e incluso engloban mucho más allá de la propia generación. Como decía antes, se trata de cambiar todo el modelo energético y que la ciudadanía tenga la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, tanto en la distribución como en la generación, la comercialización y la gestión, que esto es fundamental, de la energía. Y hay muchísimos modelos, ¿no? No solamente la figura legal, sino también en el tipo de energía que contamos, desde la fotovoltaica, pero también la solar térmica, biomasa o eólica, por ejemplo. Hablando de lo legal, desde 2019 la Unión Europea está impulsando proyectos de energía comunitaria para combatir esta emergencia climática, pero criticáis que en España no se está haciendo lo mismo, no se está siguiendo los pasos adecuados. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues nos encontramos en una situación un poco compleja, porque sí que se están impulsando medidas, como por ejemplo el IDAE está impulsando medidas de subvención de proyectos de energía comunitaria, en concreto comunidades energéticas, pero no contamos con el marco normativo legislativo que acompañe. Hay 2 directivas europeas que siguen a la espera de transposición. De hecho, una de ellas hace más de año y medio que debería haber sido transpuesta a nuestra normativa y pues seguimos un poco a la espera. ¿Qué sucede? Que esto genera una incertidumbre y una barrera para que los proyectos pues sepan a qué atenerse a nivel burocrático. Porque esa normativa europea, ¿qué es lo que dice? Define concretamente qué es una comunidad energética y cómo acompañar a las comunidades energéticas. Tenemos una directiva que sí que está transpuesta parcialmente, pero que consideramos que es muy insuficiente, ¿no?, porque da cabida a que se pueda considerar una comunidad energética muchas otras cosas que a nuestro entender no lo son, y que están, por ejemplo, pues en manos, una vez más, del oligopolio. Vanessa, ¿y es viable poder cubrir toda la demanda energética que necesitaría España con comunidad energética?
Esta pregunta vamos a concretarla. Hablamos siempre, en este caso, de electricidad, de cubrir la demanda eléctrica de los sectores doméstico y terciario, y sí que sería viable para el año 2030 cubrirlo a través de las comunidades energéticas. En esta investigación que hicimos en 2021 vimos que con 8.245 comunidades energéticas, es decir, una por municipio en cada pueblo, ¿no? de nuestro territorio, se podría cubrir esta demanda eléctrica tanto en el sector terciario como doméstico. Estamos viendo un debate muy interesante en torno a esta transición energética. Las energías renovables se avistan como el futuro, pero hay territorios que critican la manera en la que se está implantando. Lo escuchábamos en Los Goya, cuando Sorogoyen subió a recibir el premio, director de Asbestas, y decía, energía eólica sí, pero no así. ¿Quién está ganando con el modelo energético actual y en esta transición de renovables? Pues como siempre ganan las grandes empresas del oligopolio, como bien decíais al principio, ¿no? Los beneficios siguen siendo extraordinarios a pesar de encontrarnos en una situación de crisis, con una gran inflación, siguen beneficiándose y bueno, pues estamos viendo como luego salen informes, ¿no? Que las grandes petroleras, por ejemplo, pues conocían las consecuencias de la crisis ecosocial a la que nos estamos encaminando, pero les dio igual con tal de maximizar una vez más sus beneficios, ¿no? Y frente a ese modelo se han levantado estas comunidades que podrían aportar, que podrían garantizar el derecho universal a la energía, un derecho que llevan defendiendo desde hace años nuestras siguientes invitadas. Sumamos a la mesa a Mari Carmen Gómez, a la que escuchábamos al inicio del programa. Ella es activista en la Alianza contra la Pobreza Energética y se encuentra afectada por la precariedad de la electricidad. Mari Carmen, crudos días. Hola, buenos días. y crudos días. Y tan crudos, sí. ¿Qué es la Alianza contra la Pobreza Energética? Pues la Alianza contra la Pobreza Energética es un movimiento social en el que familias en el que se vieron afectadas, ¿no? Con problemas para poder hacer frente al pago de las facturas, se movilizaron, salieron a la calle, recogieron no sé, ahora mismo no recuerdo la cantidad de firmas que se recogieron, pero bueno, las necesarias para poder llevarlo al Parlamento de Cataluña y que se aprobara esta ley, ¿no? Que es la ley 24/2015, que es la que nos protege a las familias vulnerables con pocos recursos económicos para que no se nos corten los suministros y tengamos el derecho a tenerlos, ¿no? Porque pues sabemos que una vivienda no se puede considerar digna si no se tienen unos suministros garantizados como es la energía o el agua, que son derechos básicos y fundamentales para el ser humano, ¿no? Absolutamente. ¿Y a ti qué te hizo dar el paso? Pues a mí me hizo dar el paso porque mis amigos de Gas Natural en el 2016 me cortaron los suministros, me cortaron la luz, me cortaron el gas por una factura impagada. Evidentemente yo no dejé de pagar, no pagué esa factura porque no quise pagar, sino porque me vi en la obligación y la necesidad de elegir entre o comer o pagar las facturas, porque yo entonces estaba cobrando unos 396 euros de una pensión de incapacidad, que de hecho la sigo cobrando porque tengo una pensión de incapacidad, y evidentemente pues con esos ingresos ya me dirás cómo puedo comer, vivir y pagar pues las facturas pues tan desorbitadas que te llegan de estas compañías, ¿no? Era imposible. Mari Carmen, convivir con este problema, ¿qué consecuencias tiene en el día a día? Pues a ver, ahora ya después de 6 años ya que llevo en AP, pues ya te vas empoderando y ya vas cogiendo fuerza, ¿no? Y ya pues lo vas asumiendo, pero evidentemente el día que llegué a casa y me encontré que me habían cortado los suministros, pues fue muy duro, fue muy duro. Tengo cierta tranquilidad en el sentido de que ahora estoy cubierta por la ley 24/2015 aquí en Cataluña, pero bueno, he ido generando una deuda yo y al igual pues que miles de personas que están en la misma situación que yo, con lo cual esta mochila que tenemos ahí en la espalda pesa mucho, porque además tenemos compañías contratadas por estas empresas para recordarnos que tenemos esa deuda y nos acosan de manera sin ningún tipo de piedad ni empatía para recordarnos que tenemos esa deuda y para que paguemos, ¿no? O sea que no es fácil porque a veces es muy difícil cambiar el chip y a veces cuando a lo mejor pues puede ser que algún día pues haya un fallo que yo que sé, pues que la compañía esté haciendo algún arreglo, te salten los plomos
o haya un corte de agua porque estén haciendo algún arreglo, tú ya piensas, ostras, ya me han vuelto a cortar, ¿no? Estás siempre con la mosca detrás de la oreja y con ese miedo a que, ostras, voy a volver a pasar otra vez por lo mismo, ¿no? Y bueno, pues no es nada fácil y no es nada agradable. Aparte de tener que estar recordando cada año, pues si tu situación económica no ha cambiado y tienes que seguir teniendo el informe de vulnerabilidad para que no te corten, pues es como bastante humillante, también por el trato que nos dan en servicios sociales a las familias afectadas. Pues no es agradable tener que estar yendo, pues renovando documentación, papeles para tramitar otra vez el informe, para tramitar el bono social. O sea, es una losa que tienes ahí que es muy difícil y que eso te crea también mucha angustia, ¿no? Y que afecta tanto a la salud física como a la salud mental. Sin duda, porque a la violencia energética se suma esa violencia burocrática. Vamos a dar paso a una segunda invitada en esta mesa. ¿Quién es, Violeta? Ella es Andrea Vives, técnica de Ingenieros Sin Fronteras y una de las investigadoras del informe Nadie sin Energía. Andrea, crudos días. Hola, buenos días. En el informe analizáis el término pobreza energética y lo sustituís por el de precariedad energética. ¿Por qué? ¿Qué connotaciones tienen uno y otro término? Pues como comentaba antes Vanessa, también tradicionalmente la pobreza energética se ha definido como la situación en que un hogar no puede cubrir sus necesidades energéticas, pero poniendo el foco en el nivel de ingresos de la familia, identificándolo como insuficiente, y también por vivir en una vivienda pues ineficiente energéticamente. Es decir, que todo el foco de la pobreza energética y sus indicadores están en las familias afectadas por pobreza energética. Entonces, para sustituir o trasladar este foco de responsabilidad, apostamos por utilizar el término precariedad energética, que en primer lugar traslada este foco de responsabilidad de las familias pues a este modelo que permita que exista esta pobreza energética, y por otro lado también porque es un término mucho más amplio y apela también a otras causas de la pobreza energética que va más allá de los ingresos familiares o de la eficiencia energética de la vivienda. Por ejemplo, también se puede considerar en el caso de las zonas rurales que viven personas en precariedad energética porque la calidad del suministro no es lo suficientemente buena. En el caso catalán, por ejemplo, en las comarcas de Ponent, está claro que existe una precariedad energética también porque estas compañías eléctricas no cuidan la red de distribución, lo cual provoca continuos y frecuentes cortes en la red. Entonces, hablar de precariedad energética nos permite también incluir estos factores. La responsabilidad de las grandes eléctricas en esta precariedad puede resumirse en la siguiente llamada. Buenos días, le llamo de notificaciones judiciales y de embargos de aquí del juzgado. Sí. Tengo 2 órdenes judiciales para notificar, le informo, le explico el motivo. Le daré un teléfono para que se lo dé al abogado. Le adelanto que tiene un grave problema judicial. Procedo, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Ahora le informaré. ¿Un grave problema con qué? Ahora le explico, no se preocupe. Madre mía. Miércoles 8 de julio. Intervenimos, bloqueamos todas las cuentas bancarias que usted tenga su nombre y sus ingresos. Quiere decir que a partir del miércoles usted podrá ver el saldo que hay. No se van a poder realizar ningún ingreso, ninguna retirada. Sí. En el caso de que exista hipoteca, alquileres, préstamos o recibos, tengo orden judicial para que ningún banco se descuente nada. Ahora enviamos esta orden judicial a los bancos para bloquear las cuentas. Veo que tiene cuentas con... Sí. Las cuentas donde usted aparezca serán bloqueadas. Si está trabajando, contactamos con la empresa para bloquear la nómina. Pero a ver, explique. Termino. No, pero ¿de qué es esto? Piense que esta conversación la estamos grabando y se pondrá aquí en sede judicial. Termino, y ahora le explicaremos. Si cobra pensión, paro o ayuda, ERTE, que salga de aquí del Estado, no lo vamos a ingresar. ¿Cuál es el motivo? Al juzgado esta mañana viene abogado y procurador de la empresa Endesa Energía. Como usted sabe, se presenta denuncia contra usted por las facturas de luz impagadas. En su casa donde vive hay luz en servicio. Van a cortar y precintar contador, para que ninguna compañía dé luz.
Ahora ¿Qué le doy que un estamos teléfono. escuchando, Violeta, tan angustioso? Bueno, pues hace una semana el diario Ara publicaba que una empresa de cobro subcontratada por Endesa será juzgada tras la denuncia de esta clienta de la empresa eléctrica a la que escuchábamos, una mujer considerada además como vulnerable. Trabajadores de la subcontrata se hicieron pasar por funcionarios del juzgado y la amenazaron con embargar su cuenta bancaria si no pagaba las facturas pendientes. Mari Carmen, ¿estos son prácticas habituales? Mira, es que estaba escuchando la grabación, mira que la hemos escuchado veces en APE y se le están poniendo los pelos de punta, en serio. Para nosotros también. Sin vergüenzas, es que no se me ocurre otra palabra. O sea, estas prácticas sí que son habituales, son llamadas telefónicas que se hacen a diario, cartas incluso que te envían, bueno, que los envían, yo he recibido 3 cartas judiciales falsas, que cuando no tienes conocimientos jurídicos de verdad que el corazón se te encoge, y ya puedes ver a Yolanda, pobrecita, que está pues totalmente descompuesta recibiendo esta llamada, ¿no? O sea que muchísimas personas están recibiendo este tipo de prácticas por parte de las compañías. Y como habéis podido comprobar, bueno, en realidad era una llamada que no pertenecía a ningún juzgado. Claro, o sea, es una suplantación. La empresa se está haciendo pasar por el juzgado para decir que te bloquean todas las cuentas. Totalmente, imagínate, es que eso ya es pasar los límites, o sea, es que ya no se pueden pasar más, o sea, es que es increíble. Pero bueno, esto es un precedente y evidentemente para APE el poder sentar a estas 2 personas que son los directivos de estas empresas y a la persona que hizo la llamada, que es una trabajadora, pues bueno, desde luego para APE es una victoria, ¿no? Entonces ahora esperar pues que la decisión del juez, y esperemos que falle a favor de la afectada, porque es que esto no se puede maltratar a la gente de esta manera como lo están haciendo. O sea, esto no se puede hacer, esto no es legal. Y por desgracia lo están haciendo. Yolanda fue lista, grabó la llamada, pudo grabarla y pudimos presentarla al juzgado. Pero que hay muchísima gente que piensan que es verdad, que esto es cierto, que no conocen que existe la Alianza contra la Pobreza Energética, que no saben por dónde tirar, no saben dónde acudir y que se embargan, que piden dinero a la familia, que hacen lo imposible, sacan el dinero debajo de las piedras para pagarles a esta gentuza. Mari Carmen, ayudemos a esas personas que nos pueden estar oyendo y que pueden ser víctimas de este acoso. ¿Cómo se puede responder a esto? ¿Organizáis de alguna manera desde la Alianza para enfrentar estos ataques? Sí, o sea, nosotros nos reunimos los miércoles, cada 15 días, los miércoles nos reunimos de 5 a 7, hacemos asesoramientos colectivos para asesorar y acompañar a las familias afectadas, ¿no? Que tengan problemas con cualquier compañía, ya sea de luz, de agua, de gas. Entonces, si una persona recibe una llamada de este tipo, por supuesto que contacte con la Alianza contra la Pobreza Energética, o sea, que contacte con nosotros y que se unan y tiraremos para adelante como hemos hecho con Yolanda, ¿no? Andrea, desde Ingenieros Sin Fronteras habéis analizado la precariedad energética específicamente en el mundo rural. ¿Afecta la precariedad energética de formas diferentes en los pueblos? Ya nos avanzabas un poco esos cortes en el suministro, pero ¿qué características tiene aparte el sufrir este problema en un pueblo? Pues concretamente hicimos un análisis del riesgo a sufrir precariedad energética a partir de diversos indicadores, pues según la tasa de pobreza, las necesidades energéticas según la temperatura comarcal y la eficiencia energética del parque de viviendas. Entonces vimos que la distribución del riesgo de sufrir precariedad energética se concentra en las zonas rurales. Entonces, lo que vemos es que este aumento del riesgo a sufrir esta precariedad energética no va acompañado de un aumento de recursos por parte de que la Administración destina a la protección de estas personas. Lo que comentaba también antes Mari Carmen es que en Cataluña tenemos la Ley 24/2015 y tenemos esta protección a las personas que no se les puede hacer ningún corte. Pero ¿qué pasa si no existe este aumento de recursos para que toda esta información llegue a toda la ciudadanía? Vemos como en las zonas rurales las personas que sufren precariedad energética no acceden a los mismos servicios que sí que acceden en otras ciudades. Además está todo este tema que comentaba ahora de la precariedad energética por lo que tiene que ver con la calidad del servicio, que no es el mismo que en las ciudades y que nosotros consideramos que también es precariedad energética. ¿Qué barreras sufren las personas que padecen
estos abusos para llegar hasta las comunidades energéticas? Vanessa, falta de información, falta de asistencia, se encuentran muy aisladas y no saben a quién recurrir. Sí, o sea, hemos detectado que hay diferentes barreras, desde la parte más normativa, burocrática. Es muy complicado en este país acceder a la burocracia. Hay también una brecha digital enorme. Quien quiera hacer trámites con la administración pública los habrá sufrido, ¿no? Pero claro, también... además, qué paradoja, ¿no? Porque son personas que no tienen electricidad, no pueden ni conectar un ordenador. Sí, o sea, y además te están pidiendo una serie de requisitos, o sea, desde tener un smartphone, pero también una firma digital. No estamos teniendo en cuenta no solo la brecha digital, sino también la brecha generacional, ¿no? Todo eso por un lado. También nos encontramos que vamos hacia, bueno, pues sociedades más individualizadas a lo mejor, y que falta pues toda, bueno, pues ese sentimiento de colectividad, de lo comunitario. Y ahí hay una gran barrera, ¿no? Para poner en marcha, por ejemplo, proyectos de energía comunitaria, ¿no? Y luego, bueno, pues falta, por ejemplo, desde las administraciones públicas, la cesión, algo tan simple como cesión de espacios donde las personas se puedan reunir, ¿no? Y puedan poner en marcha estos proyectos. Y luego también vemos la falta muchas veces de, bueno, pues de una mirada más interseccional y más inclusiva, que tenga en cuenta, pues por ejemplo, los horarios, ¿no? O sea, que hay personas que, sobre todo mujeres, que tienen la mayor carga de los cuidados sobre sus espaldas y no pueden acceder a este tipo de iniciativas porque están cuidando. Mari Carmen, ¿qué le recomendarías de manera breve, concisa y directa a quienes nos escuchan para dar el paso y unirse al activismo y formar parte de la alianza? ¿De qué manera a ti te ha cambiado la vida? Pues el empoderamiento. A ver, evidentemente cuando no, que Vanessa lo ha dicho muy bien, o sea, es falta de información. Cuando no tienes información, pues claro, tú dices, vale, pues me han cortado, tengo que pagar, pues no sé, sacar el dinero de donde pueda, ¿no? Pero es que tienes tus derechos, pero cuando desconoces esos derechos, pues claro, no sabes qué hacer. Entonces, pues bueno, pues no te queda más remedio que pagar, ¿no? Pero que la gente tiene que saber que tienes tus derechos, que no te pueden cortar, y que evidentemente lo que hay que hacer es unirnos, porque si lo hacemos solamente 4 personas, evidentemente no hacemos presión. O sea, tenemos que organizarnos, tenemos que protestar, tenemos que salir a la calle sin miedo, sin vergüenza, porque estamos hablando de un derecho que es, insisto, que es básico y fundamental para el ser humano y para su dignidad, por supuesto, para tener una calidad de vida digna. Mari Carmen Gómez, activista de Alianza contra la Pobreza Energética, y Andrea Vives, de Ingenieros Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues gracias a vosotros, un saludo. Gracias. Imaginemos que aquí en Carne Cruda, en nuestro barrio, quisiéramos montar una comunidad energética. Anabel, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacéis en 10 pasos que os voy a contar rápidamente. Pero esto es bricomanía. Con la música de bricomanía. Lo primero que necesitáis es un grupo fuerte, motivado y flexible. En Carne Cruda lo sabéis, lo sabéis. La base de todo es la comunidad. ¡Viva! Necesitamos un grupo implicado, y puede que ya exista uno que ya esté conformado o uno no lo va a conformar. Pero no tienen que ser tan grandes como la comunidad de Carne Cruda, ¿no? No, ni mucho menos. Pueden variar mucho en tamaño. Las hay grandes y pequeñas. Un consejo a la hora de embarcarse es pensar en compañeras resolutivas que acepten responsabilidades y nada de gente que escurra luz. No. Que se moje. Sí, todo el mundo a currar. Vale, ¿y la segunda? Toca escoger entre crear una cooperativa, un consorcio, empresa de interés, comunitario, fundación, organización sin ánimo de lucro, fideicomismo o asociación. Una comunidad energética no puede depender solo del tiempo voluntario de la gente, y se necesita una fórmula jurídica. Esto ya va pareciendo un poco más farragoso. Si queréis ahorrar, si os lo queréis ahorrar, también se puede vincular la actividad de la comunidad a una organización ya existente. Lo importante es no perder el objetivo y seguir promoviendo el derecho a la energía. Bueno, nosotros ya tenemos esa comunidad, la República Cooperativa. Perfecto. Ahora toca contactar con la persona responsable de la energía del ayuntamiento. Cuando hay colaboración entre comunidad y el gobierno local, más probabilidades de éxito hay. Y luego hay que decidir qué queremos hacer, ¿no? Porque puede que no solo queramos producir energía. Exacto. Habrá que repensar el sistema de calefacción, refrigeración y transporte. Y también elegir el tipo de energía, si solar, eólica, biomasa o hidroeléctrica, para producir y distribuir la energía. Y una vez que hemos decidido qué queremos construir, ¿qué necesitamos? Un estudio de diseño y viabilidad. Y ojo, que incluya una estrategia para pedir dinerito.
estudio de recursos eólicos, solar u otros, un plano del sitio tal cual está ahora, un plano del sitio una vez completado el proyecto, las especificaciones de cualquier tipo de elemento físico propuesto y un plan de negocio y unas licencias de obra. Vale, y por todo el camino que llevamos recorrido creo que vamos por el paso 7. Sí, el 7 es clave, conseguir financiación. Puede salir de ayudas públicas nacionales o regionales, de un crowdfunding. Los ciudadanos se pueden ayudar entre sí con donaciones, préstamos o participaciones. Y también podéis recurrir al préstamo bancario, al arrendamiento con opción a compra o a la financiación por terceras partes. Es decir, cooperativas que ayudan a otras cooperativas. Una vez conseguido el dinero, imagino que no debe de quedar mucho. Ya tenéis un gran camino recorrido, así que el punto número 8 es respirar hondo. Es muy importante. No desfallecer ni por conflictos internos del grupo, ni porque la financiación no sea la óptima o porque las licencias no llegan. Hay que hacer pedagogía de lo conseguido e insistir en vuestro entorno local de la importancia de lo que estáis construyendo y del valor de no rendirse. Bueno, aquí tenemos experiencia en esto de no rendirnos. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y los puntos 9 y 10? No existen, era solo 8. Ha sido un pequeño engaño para que ahora sintáis que el camino no era tan largo. Pues gracias por esta mentira piadosa, Anabel. Bueno, pues estos 8 pasos que pueden tener, como tú has dicho, muchas fases, muchas decisiones, muchos obstáculos, lo han recorrido con éxito de crítica y público nuestro siguiente invitado. Anabel, sé que querías llevarnos al sur, así que vamos a aprovechar para escuchar a Pansequito, uno de los grandes cantadores flamencos de todos los tiempos, que lamentablemente ha fallecido este fin de semana, que escuchábamos acompañado por Tomatito. Pues en su homenaje viajamos a su tierra, Andalucía, porque en Arroyomolinos de León, en la provincia de Huelva, hay un grupo de pequeños grandes sabios. La energía limpia debería ser un derecho al alcance de cualquiera, pero no es así. ¿Y si enseñamos a nuestra familia y a todo el pueblo lo que estamos aprendiendo en el cole? ¿Y si cultivamos nuestra propia energía? ¡Como si fueran tomates! Como si fueran tomates. Y la repartimos de una manera justa. Nuestros amigos de la asociación MUTI, la cooperativa Aioluz y Greenpeace... Anabel, preséntanos, ¿qué estamos escuchando? Os quiero presentar a Rosario Alcantarilla, es arquitecta, miembro de la asociación MUTI y vecina en este pueblo de 900 habitantes en el Parque Natural Sierra de Aracena. Allí se está gestando el proyecto La Energía del Cole, del que escuchabais a sus protagonistas. Sonaba muy bien, la verdad. Sonaba muy bien, energía como tomate. Rosario, crudos días. Crudos días. ¿Qué es la energía del cole y quiénes estáis detrás? Pues la energía del cole es una de las patas del protoproyecto de comunidad energética que iniciamos en 2019 en Arroyomolinos de León y que nació un poco por impulso eso de la asociación MUTI, como se oían en los extractos anteriores. ¿Y por qué lo llamasteis así? Energía del cole. El proceso de comunidad energética es que ha ido, aunque hay unos pasos muy claros, como decía Anabel, al final va haciendo... surge de una manera más sinuosa. Y la energía del cole es un proyecto que surgió porque tuvimos la oportunidad de participar en el renovatón de ideas que organizó Greenpeace y por casualidad uno de los socios de MUTI junto con socios de Aioluz pues formaba parte del equipo ganador y se decidió prototipar la idea en el colegio de Arroyo, en el que ya estábamos trabajando desde MUTI, creando una patrulla energética con los niños del cole, porque el cole es una ecoescuela desde hace muchísimos años. ¿Y cómo se tomaron los niños y niñas de esta patrulla energética la idea de convertirse en una escuela energética? Encantadísimo. En general, tanto el alumnado del cole como el profesorado se prestan a cualquier tipo de iniciativa que se le propone desde cualquier otra entidad asociativa del pueblo. Y ha sido un proceso muy rico y muy, muy bonito, bueno, y sigue siendo, porque al final las comunidades energéticas son procesos que continúan más allá de los pasos iniciales. Yo cuando escuchaba los 8 consejos que nos daba Anabel, me ha asustado un poco, porque digo, esto tiene una complejidad legal, jurídica, una cantidad de pasos y no será fácil llevarlos todos adelante. Quítanos un poco ese miedo, Rosario. Bueno, no es sencillo, es muy gratificante, eso sí. Nosotros, además de la energía del cole, el proyecto se ha materializado porque la vocación de MUTI no era convertirse en una comunidad energética, sino impulsarla, ya que desde el ayuntamiento no había ese conocimiento, esa iniciativa
por dinamizarlo, y se ha constituido la comunidad energética finalmente como una cooperativa de consumo en el pueblo que se llama Arroyo Alumbra, que va a incorporar el proceso de la energía del cole, pero va a seguir construyendo distintos procesos relacionados con la producción y con la gestión de la energía a nivel local. Son proyectos complejos porque, como comentabas, eso al final tienes que articular patas burocráticas, patas jurídicas, patas económicas, patas técnicas y patas sociales. Con lo cual, la recomendación nuestra por cómo hemos ido avanzando en el proceso para que uno no se atasque, se bloquee y las frustraciones se multipliquen y se eleven, es ir interconectando esas diferentes patas, y cuando uno encuentra un bloqueo en una de las áreas, se continúa trabajando en la otra y buscar recursos para seguir avanzando y dándole forma de manera en paralelo a los distintos ámbitos, y tomándoselo eso como una carrera de fondo en la que se trata de aprender, de cuidarse, de mejorar las condiciones comunitarias del entorno, y como un proyecto de largo recorrido para el desarrollo rural y del desarrollo comunitario del pueblo. Y tenemos otra comunidad energética que viene también de Andalucía. Anabel, preséntanosla. En Monachil, en la provincia de Granada, un municipio de unos 7.000 habitantes, vive desde hace 3 años José Miguel Granados, coordinador y fundador de Cooperase, Cooperativa Andaluza de Servicios Energéticos, la cual ha impulsado la comunidad energética Río Monachil. José Miguel, crudos días. Crudos días. ¿Qué es y cómo surge la comunidad Río Monachil? Bueno, la comunidad energética del Río Monachil, de hecho se llama Río Monachil por englobar a los pueblos cercanos, ¿no? Porque no fuera una cosa exclusivamente del pueblo. Surge con la actividad que llevamos ya realizando aquí con el Ayuntamiento de Monachil en la oficina municipal de la energía, asesorando a la gente, asesorando desde un punto de vista individualista, ¿no? En poner energías renovables. Y entonces, cuando surge ya la posibilidad de que existiera un autoconsumo colectivo, que pudiera hacer algo pues más colectivo, más global con el propio pueblo, y pudiera incluir a gente porque no tuviera esos recursos, pues surge este proyecto. Nos presentamos al Geminado Social, iniciativa de Son Energía y COP57. Poquito dinero, pero lo justo para realizar un proceso participativo que llevara esta idea, aunque ya existía, como bien decía Anabel, en esa primera fase, ya existía un grupo motor de gente, colectivos de consumo de kilómetro cero y tal. Tiene que existir eso, ¿no? Porque, como decía también Rosario, esto es una carrera de fondo donde te tropiezas y te caes al barro. Entonces, pues una vez que se crea ese proceso participativo, pues ya hemos ido desarrollando la comunidad, llevamos ya 2 años y pico. José Miguel, ¿y a cuántas familias planeáis abastecer y cómo se puede beneficiar el municipio de este abastecimiento a esas familias? En 2021 creamos una primera instalación financiada por medios propios para abastecer a unas 15, éramos 20 y tantas personas socias, ahora somos 50 y tantas, para abastecer a unas 15 viviendas, ¿no? Una pequeña energía, una pequeña cantidad de dinero que se traduce en el precio que en asamblea se acuerda, que es mucho más barato que el precio en hora punta, pues que diera esa familia. Tú aportas una cantidad de dinero, se traduce en esa energía que aproximadamente es el 20-30% de tu consumo que vas a tener en hora punta, y se firma un acuerdo, somos una asociación, y se firma un acuerdo pues para un año, para varios años, por esa energía. José Miguel, la gente que se une a proyectos como estos, de pueblos enteros dentro de comunidades energéticas, ¿lo hace solo por ahorrarse dinero en la factura o hay otras razones? Claro, mucha gente se acerca por eso, por el tema económico, sobre todo cuando instalas en tu propia casa, ¿no? Luego el compartir es más difícil, ¿no? Igual tenéis ahí la comunidad de carne cruda, yo creo que es muy interesante porque unen otra serie de valores, y aquí de momento es súper importante que haya otro tipo de valores, ¿no? Ahora están surgiendo como muchos proyectos de autoconsumo colectivo, que no es lo mismo que comunidad energética. O sea, un autoconsumo colectivo va solo al bolsillo. Ajá. Y una comunidad energética tiene en su base, por el carácter social, el no solo hablar de energía, sino de agua, de alimentación, la resiliencia del propio pueblo. Eso sí es comunidad, ¿no? Entonces es importante distinguirlo porque, claro, ahora todo parece que es compartir energía y jijijojo, pero realmente si solo vamos a la parte esa de compartir energía, autoconsumo colectivo, estaríamos perdiendo la otra parte
importante, y sobre todo los temas de solidaridad energética, ¿no? De pobreza energética, que como esto es tan técnico, se quedan siempre de lado, ¿no? Porque quiere avanzar el camino, pero claro, la otra parte social pues no es el foco normalmente para poder desarrollar el proyecto. Claro, Vanessa, como escuchamos comunidades que están relacionadas con pequeños pueblos, uno tiene la sensación de que en el rural es más fácil mover y montar estas comunidades que en las grandes ciudades. ¿Es así? Creemos que se dan diferentes circunstancias, ¿no? Es verdad que en el rural, por la cercanía también a las administraciones públicas, que vemos que muchas veces se involucran, ¿no? Con con este impulso a las comunidades energéticas, puede resultar más fácil. También hay cesión de, por ejemplo, de cubiertas para cuando se ponen instalaciones fotovoltaicas y también porque, pues todo el mundo se conoce en el pueblo, que eso puede ser algo bueno o algo malo a veces, ¿no? Entonces, ahí sí vemos que es más fácil generar ese sentimiento de pertenencia, de comunidad, mientras que las ciudades, pues a lo mejor estamos pues un poco más aisladas, ¿no? Y en esas lógicas que decíamos antes, más individualistas. Pero también se puede. Claro, porque en las ciudades también es más difícil la colocación de paneles o de fuentes de obtención de energía. Es cierto que se está dando muchísimo más en las ciudades los autoconsumos colectivos que comentaba el compañero de Monachil, ¿no? Y eso sucede porque pues hay grandes bloques de viviendas, entonces se ponen de acuerdo vecinas y vecinos, que esto hace unos años parecía imposible y está pasando. Y desde que se quitó el impuesto al sol, además es algo más fácil. Sí, y con los cambios normativos se está dando que las vecinas y vecinos se puedan poner de acuerdo y pongan instalaciones en sus cubiertas. Pero es más complicado, es verdad, a lo mejor hacer lo que es una comunidad energética con todas las implicaciones que lleva, ¿no? Porque en el caso vuestro, Rosario, José Miguel, ¿qué tipo de... ¿cómo tenéis la energía? Rosario. Pues en nuestro caso, la primera instalación es una instalación fotovoltaica en la cubierta del cole, porque va a vincular el proceso educativo de la energía del cole, y desde allí se distribuye a cualquier vecino o vecina de Arroyo Molinos, porque además, con el cambio normativo y la ampliación del radio de autoconsumo a los 2 kilómetros, ahora mismo cualquier cualquier CUP del pueblo estaría cubierto desde esa primera instalación. ¿Y en el caso vuestro, José Miguel? En el caso nuestro llevamos 1 año y medio con esa instalación que mencionaba de 10 kilovatios para 15 viviendas, 2 de ellas para solidaridad energética. Está instalada a fecha de septiembre de 2021 y ya va para 2 años, 1 año y medio apasionante de lucha contra la distribuidora. Que, hombre, si preguntáis, y Vanessa quizá tenga más referencia, pero también Rosario son eminencias en este tema, o sea que al final es muy difícil acabar conectando. O sea, los proyectos existen, la motivación existe y va mermando, pero eso, el conectar definitivamente la instalación es total. Que por responder, nosotros tenemos una primera instalación piloto que queríamos haber escalado, no tenemos prisa, pero también queremos en algún momento que esté efectivamente funcionando. Pero y eso se hace muy complicado. Pero cuenta, ¿cómo es esa guerra contra la distribuidora? Sí, que nos interesa. Claro, tanto la distribuidora como las comercializadoras, y comercializadoras más propensas a participar en este tema, porque al final es una pérdida económica. Cuando ha sido unos pequeños euros a nadie le ha importado, pero ahora puede ser una pérdida económica para las grandes compañías, y tampoco es un negocio que hasta ahora le hayan preocupado. Pero en definitiva, las distribuidoras, bien sea Endesa Distribución aquí en Andalucía o Iberdrola en el norte, sobre todo, no tienen unos trámites sencillos. Puede que exista todo en los manuales, digamos, opacos o obsoletos a veces de las distribuidoras, pero para una persona de a pie es casi imposible. Bueno, no es imposible, pero hay veces que es como una especie de problema lógico irresoluble, ¿no? Porque hay unos trámites, no sabes cuáles son, no sabes cuánto tiempo en cuánto tiempo te tienen que responder. Va a base de lo que hablaba antes Rosario, de las patas necesarias a la hora de constituir una comunidad energética. Si en algún momento tenemos un apoyo legal de abogados o abogadas expertos en energía, que ya es también complicado, para que puedan acompañarnos. Y, o sea, ahora mismo existe, digamos, que es posible compartir la energía, pero nosotros llevamos 1 año y medio intentándolo y no hay manera, por un procedimiento o por otro.
Vanessa, estabas asintiendo con mucha energía, nunca mejor dicho. Sí, es que, bueno, desde Amigas de la Tierra nos parece indignante que después de todo el proceso, ¿no?, para conformar una comunidad energética y en vez de poder celebrarlo te encuentras que no se pueden conectar, ¿no? Que ponen un montón de barreras, que si los nodos pues no tienen la suficiente capacidad, o sea, un montón de excusas y tanto desde Amigas de la Tierra como desde la Coalición por la Energía Comunitaria que impulsamos, estamos haciendo muchísima incidencia política al respecto, ¿no? Creemos que es fundamental tanto la transposición de las normativas europeas como la conexión de los proyectos de energía comunitaria a la red eléctrica. Claro, porque en Rosario, en vuestro caso, ¿cuál ha sido la barrera más importante que habéis tenido que saltar? Una burocracia que tú dirías, mira, si esto no existiera sería mucho más fácil, mucha más gente lo haría. Nosotros, el principal problema lo están teniendo, como comentaba José Miguel, con las distribuidoras. Nosotros estamos a punto de conectar la instalación de la energía del cole. Lo que pasa es que en nuestra zona tenemos la particularidad de que es una distribuidora comarcal la que opera. Hemos estado teniendo, bueno, la ingeniería que desarrolló el proyecto ha estado manteniendo durante todo el tiempo reuniones de coordinación con ellos y a priori parece que no va a haber excesivos problemas a la hora de conectar, pero es una particularidad de ciertas zonas de España, eso, en que se quedaron un poco relegadas en el aterrizaje de las redes de distribución y fueron pequeñas distribuidoras locales quienes operan al final en el territorio. Entonces, ese paso, que es más complejo, nosotros no lo hemos ido teniendo. Al final, hay un pelín de suerte. Tenéis en vuestras bases la lucha contra la pobreza energética, tanto Rosario como José. Esos proyectos que estáis detrás, habéis incluido como la solidaridad energética dentro de vuestra base. ¿Qué medidas habéis incluido para poder incluir a estas personas que padecen esta problemática de la precariedad energética? Pues si queréis, empiezo yo, José. Gracias. Desde el proyecto de la energía del cole, yo creo que ya el cómo se ha financiado esta primera instalación tiene un punto de eso, de generosidad y de solidaridad, que ya es distintivo del proceso de comunidad energética, porque ha sido financiado por un crowdfunding en el que han participado tanto personas ajenas totalmente al pueblo como vecinos y vecinas y empresas y entidades asociativas del municipio, con lo cual ese punto de generosidad ya de tener esa primera instalación financiada por otros que les preocupa el cambio climático, que les preocupa las vulnerabilidades energéticas, es un punto. Nosotros en el desarrollo también, en el proceso participativo que hemos seguido durante 3 meses con vecinos y vecinas para desarrollar los estatutos y la forma de acceso y de participación en la comunidad energética, se han incluido otras medidas como eso, cuotas de acceso muy bajas y que sean prorrateables, de manera que cualquier persona que quiera participar no se encuentre con esas barreras, esas pequeñas barreras económicas de acceso. Se han incluido desde el principio en el proceso participativo perfiles que nos dieran un poco pistas de cuáles eran las distintas situaciones del pueblo. Tras en Arroyo no hay un problema grande de impago de facturas, pero sí hay muchísima vulnerabilidad energética que viene por otros motivos. Gente que aunque tiene de manera tradicional una buena gestión de su economía, pero lo pasan mal porque son la mayoría, por ejemplo, mujeres viudas con casas muy ineficientes, con pensiones muy bajas, pero que además encima están por el límite, un poco por encima del límite que les hace beneficiaria del bono social y que no suponen un problema a la hora de gestión de servicios sociales o de impago de facturas, pero que son personas en pobreza energética o con vulnerabilidades energéticas diversas a las que además se le mezclan no solo temas económicos, sino de cómo las bombardean las compañías eléctricas, el cómo las tratan mal por cuestiones de daísmo y un montón de cosas más que fueron surgiendo durante el proceso y que nos ayudan a plantear estrategias de abordar vulnerabilidades energéticas de distintos tipos, desde el desconocimiento hasta problemas económicos, y irlos incorporando en los perfiles de quienes participan, porque en el Consejo Rector de la cooperativa una de las vocales es una señora que tiene 80 años y que sufre esa vulnerabilidad, con lo cual ya nos da esa mirada y esa voz para la hora de abordar procesos de este tipo y cómo solucionarlos de manera comunitaria. José, tu turno. Sí, en nuestro caso, desde el principio, sobre el papel en los estatutos, hemos puesto a asegurar un porcentaje de la energía para solidaridad energética. A la hora de aplicarlo, quizá no en un proceso tan estupendo como el que mencionaba Rosario, pero bueno, sí que al tener el Ayuntamiento de Monachil, no digo porque lo estoy escuchando, está genial, pero eso, con el Ayuntamiento de Monachil, al estar allí con servicios sociales, a la hora de nosotros seleccionar qué familias eran las que
Pues hemos hecho un recorrido con el ayuntamiento, primero de asesoramiento de la factura eléctrica, luego detectar, que lo ha mencionado también Vanessa, temas de rehabilitación energética posibles, ¿no? Porque yo te voy a dar energía, pero primero vamos a ver si puedo mejorar el aislamiento de tu vivienda, ¿no? Y luego, en última instancia, eso, parte de la energía de la propia comunidad energética y de pequeñas instalaciones que también está haciendo el ayuntamiento, que esperemos que se compartan más rápidamente, pues ahí destinar parte de la energía a alguna familia, siempre como experiencia piloto, porque luego hay que articular por qué esta familia sí, durante cuánto tiempo. Eso siempre que se hace algo, aunque el gobierno local es más sencillo hacer las cosas, pero también hay que ver un poco el criterio para que no te digan por qué a este vecino sí y a mí no. Después de escuchar a José Miguel y a Rosario, estoy convencido de que muchas y muchos que nos están escuchando quieren emprender ese viaje de la cooperativa. ¿Quién les puede ayudar? ¿A dónde tienen que acudir para empezar? Vanessa. Bueno, desde Amigas de la Tierra tenemos muchos recursos en la página web Tomamos la Energía, por ejemplo, donde tienen desde una guía cómo impulsar una comunidad energética y bueno, pues el potencial también de las comunidades energéticas en el Estado español y otros muchísimos recursos. Y sobre todo tienen que buscar personas afines que quieran poner en marcha bueno, pues este tipo de iniciativas y abandonar estas lógicas que decíamos, bueno, pues capitalistas y fundamentadas, ¿no? en entender la energía como casi como no como un derecho, sino como un privilegio, ¿no? Y este próximo miércoles 22 de febrero vais a seguir recogiendo ideas y organizando actividades para ese cambio en el modelo energético. Cuéntanos qué tenéis entre mano. Pues sí, el miércoles presentamos en el Espacio Triple, aquí en Madrid, a las 5:30 de la tarde, el informe Sin dejar a nadie atrás, las comunidades energéticas como herramienta frente a la pobreza energética, y vamos a contar no solo con la presentación del informe, sino con una mesa en la que participarán diferentes colectivos que están haciendo y comunidades energéticas que están haciendo frente a esta precariedad energética, y después haremos unas mesas de trabajo para seguir detectando estas barreras y sobre todo qué soluciones podemos aportar desde la energía comunitaria a la lucha contra la precariedad energética. Allí estaremos. Vanessa Álvarez, miembro del área de justicia climática de Amigos de la Tierra, Rosario Alcantarilla, miembro de la comunidad energética La Energía del Cole, y José Miguel Granados, de la comunidad energética Río Monachil. Muchísimas gracias a los tres por darnos ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Y a ti, Anabel, muchas gracias por sacarnos del estudio de nuevo. De nada, para eso estamos. Suena mucho mejor cuando estáis cerca. Gracias por estar ahí, por financiar esta república, por ser nuestra comunidad energética que nos da calor. Sonamos mucho mejor con vosotras cerca, por eso estamos deseando volver mañana, Violeta. Sí, mañana volvemos con un especial sobre la Ley de Bienestar Animal, que acaba de aprobarse con bastante polémica y muchas quejas por parte de quienes trabajan para proteger los derechos de los animales. Hasta entonces, que la radio os acompañe.